Continuando, mis hermanos, con el tema entonces que traemos acerca de la doctrina de la soteriología. Soteriología, doctrina de la salvación. Todas las doctrinas son muy buenas conocerlas, pero principalmente esta doctrina de la soteriología es muy importante, hermanos, conocerla. Por eso les pido, esta iglesia tiene un canal en YouTube donde se están subiendo todos los mensajes para que si usted se perdió uno de ellos, vaya allá y se pueda poner al día. Muy importante. Estamos llegando, hermanos, al penúltimo mensaje ya de esta doctrina. Comenzamos a mirar lo que se conoce, bueno, después de una introducción, luego entramos a mirar lo que es el Ordo Salutis. Y dijimos que el Ordo Salutis tiene 10 puntos, que los tenemos acá. Y hoy vamos a mirar el punto número 9, que tiene que ver con la perseverancia. Todo esto es un orden lógico que hemos podido mirar. El Señor desde antes de la fundación del mundo nos amó o nos conoció. Si le ha dado el primer punto, el previo conocimiento. La Biblia dice que a esos que Él conoció desde antes, también los eligió. Se llama la predestinación. A esos que predestinó, también llamó. Habíamos hablado del llamamiento especial, que es igual a la regeneración, que sería el otro punto. A esos que Él llama, los regenera o les da una nueva vida. A esos que regenera, ahí y solamente ahí es que ellos pueden llegar a convertirse, a tener lo que se conoce como la conversión, que no es otra cosa que arrepentimiento y fe genuinos. Después de eso entendemos que el Señor nos justifica. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Luego nos adopta. Después de la adopción veíamos la santificación. Ahí nos demoramos un poco mirando ese tema, santidad inicial, santidad progresiva y santidad final. Y veíamos en el último tema los medios que Dios nos dio para la santificación. Vamos a mirar hoy lo que se conoce como la perseverancia, que vamos en ese orden. Ustedes preguntaban acá, ¿qué diferencia hay entre santidad y perseverancia? ¿Que será lo mismo? Yo creo que ya se dieron cuenta que no. No es lo mismo, pareciera, pero no. Porque la santidad tiene que ver directamente con la transformación de nuestro carácter. La perseverancia tiene que ver con mantenernos ahí, firmes hasta el final. Entonces, hay mucha gente que puede estar firme en una iglesia o firmes hasta el final sin ser tan santos. La idea es que vayamos con ambos. Al estar perseverando, al estar firmes hasta el final, vayamos también creciendo en la santidad. A este tema de la perseverancia se le puede llamar también la seguridad de la salvación, que es un tema o un título mejor que se maneja sobre todo en las iglesias de carácter arminiano. Ellos le conocen como la seguridad de la salvación. Pero interesante, ahí hablábamos o hablan de la seguridad de la salvación, pero no es tan segura porque la pueden perder. Pero se habla de la seguridad de la salvación. También se le puede llamar la seguridad de la vida eterna, o como lo tenemos nosotros allí en la doctrina de la gracia, la perseverancia de los santos. Voy a leer, hermanos, a manera de introducción, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, porque allí vemos esa perseverancia. Vemos todo lo que tiene que ver, hermanos, con la doctrina salvífica del Ordo Salutis. Y lo voy a leer desde el 28 para que miremos. Ahí está el Ordo Salutis, que es lo que hemos venido observando. Y vamos a mirar ahí la perseverancia. Dice en Romanos 8, 28, y sabemos, todos tenemos que saber, que a los que aman a Dios, ¿y quién ama a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que si alguien ama a Dios es porque Dios lo amó primero. Eso está claro para nosotros. De los que aman a Dios dice que todas las cosas le ayudan a bien, pero luego aclara, ¿qué es esto? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que se estudia la primera parte. Tranquilo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cuál es el punto acá? Que todas las cosas ayudan a bien es aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tiene un propósito y esas cosas que ayudan a bien es para el propósito de Dios. No es para el propósito de nosotros, es para el propósito de Dios. Y luego sigue diciendo, porque a los que antes conoció, que es lo que conocemos como el Ordo Salutis, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice, y a esos que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, todo lo que hemos visto.
Y a los que justificó, a estos también glorificó, que será la última parte. Pero luego, mire lo que dice. Es decir, como consecuencia de esta obra o este plan salvífico, dice, ¿qué pues diremos a esto? Esto es lo que vine hablando. ¿Qué diremos a esto? Entonces contesta, bueno, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues si Dios es por nosotros, o sea, todo esto quiere decir que Dios está a favor nuestro, que Dios es por nosotros. Así que si Dios es por nosotros, viene la pregunta, entonces, ¿quién está en contra nuestra? Nadie. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Y sigue diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, ¿cuáles son todas las cosas? Pues lo que viene hablando. Es decir, Él nos va a guardar hasta la glorificación, nos va a dar todo lo concerniente al ordo salutis. Mucha gente toma ese versículo para decir que Él me da casa, carro y beca. Pero no, es claro porque el contexto es lo que dice. Ahora vamos a seguir mirando y verá. Dice, el que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Y luego dice, mire todas las cosas que nos va a dar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, de lo que Él nos da, la justificación. ¿Quién es el que condenará? Es decir, ¿alguien nos puede condenar? No, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, la intercesión por nosotros ¿es para qué? En este aspecto, de conservarnos, de guardarnos. Sigue diciendo, ¿quién entonces, de acuerdo a lo que viene hablando, nos separará del amor de Cristo? Si vio que comenzó hablando acerca de a los que aman a Dios, y luego dice, bueno, obviamente en el contexto de la Biblia, el que ama a Dios es porque fue amado por Dios. Entonces, como fuimos amados por Dios, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, cuando estamos en el ordo salutis, que estamos mirando acá, y esto ya es perseverancia, porque dice, bueno, acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, ¿quién dejará de perseverar? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces vienen algunas conjeturas, pudiera ser tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Dice, esto pudiera separarnos del amor de Cristo. En otras palabras, esto pudiera hacer que no perseveremos. Como está escrito, por causa de ti, por causa de Cristo, y ojalá entendamos eso. Bueno, los que vieron el mensaje esta mañana, yo sé que lo entienden. Por causa de ti, así está escrito, somos muertos todo el tiempo. Por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Otra iglesia diría, no, somos bendecidos. Hablando de bendición, hay una persona en Cali que estaba con nosotros casi por 7 años. Nos tocó ponerlo en disciplina, lo expulsamos de la iglesia, se tiró el matrimonio, se tiró su vida. Están que si él no se va de la casa donde está pagando, lo van a tirar a la calle literalmente ya la policía porque no quiere entregar la casa, no quiere pagar arriendos, está pero mal. Y pasábamos ahí con mi esposa esta mañana y estaba el carro que él tiene ahí y le tenía un letrero rojo grande que decía, bendecido para bendecir. Sí, qué bendición, pues. Este man es una ruina. Y dice, bendecido para bendecir. Dios mío. Mucha gente siempre piensa, y estuvo con nosotros como 7 años y estaba hablando igual que los demás, pero ellos hablan de económicamente, obviamente, materialmente. Entonces, estamos viendo acá, por causa de Cristo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Usted pensaba que solamente Cristo? Pensábamos que solamente Cristo era contado como ovejas al matadero, nosotros también, dice acá. Entonces dice, bueno, esas cosas que pudieran separarnos del amor de Dios, antes, en todas estas cosas, recuerde que dijo el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Y ahora dice todas las cosas que me pudieran separar, y luego dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, hermano, el ordo salutis se va a cumplir de principio a fin. Y eso tiene que ver con la perseverancia. Nosotros vamos a perseverar, vamos a estar en todo eso, porque a pesar de lo que pueda venir a separarnos, en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces concluye, por lo cual estoy seguro, hermano, hay que tener esa persuasión. La palabra estoy seguro, estoy persuadido, estoy convencido de que
de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Esto es perseverancia, hermanos. Digo, cuando uno lee esto, uno dice, bueno, si el Señor los amó desde antes de la fundación del mundo, si el Señor los predestinó, si el Señor los llama, si el Señor ahora viene y los regenera, si el Señor les trae una conversión, si el Señor viene y los justifica, si el Señor viene, los adopta, si el Señor los santifica, ¿cómo no van a perseverar? La perseverancia de los santos es una consecuencia de todo lo que viene ahí, hermano. Así que tú y yo perseveramos porque Dios es el que está actuando, obrando en nosotros en este precioso Ordo Salutis. Y obviamente al perseverar vamos a llegar a la glorificación. La perseverancia entonces es el proceso de mantenernos firmes hasta el fin. Eso es perseverancia. Podemos decir que algo bien sencillo significa que todos los que son verdaderos salvos perseverarán hasta el fin y no pueden perder su salvación ni perecer eternamente. Los verdaderos salvos van a perseverar hasta el fin. La base de la seguridad de la salvación no es mi fe ni mi confianza, sino la obra de Dios en mí. Esa es la base. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de combinar, perseverancia, pero con preservación de Dios. Ahora, el punto básico aquí, hermanos, es que la salvación no depende en ningún sentido de nosotros, sino que depende únicamente de Dios de principio a fin. Por eso podemos perseverar. El teólogo Wayne Grudem afirmó lo siguiente en esta parte. Él dijo, y esta es la definición que él da, la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y solo los que perseveren hasta el fin habrán verdaderamente nacido de nuevo. Así que, hermanos, basándonos en eso, voy a considerar tres premisas, o tres declaraciones, o tres afirmaciones poderosas. Es lo que vamos a mirar hoy. La primera premisa dice así: todos los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Es la primera premisa. Todos los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Entonces vamos a comenzar a ver la escritura. Esta perseverancia entonces es para recibir la vida eterna prometida. Recuerde que se nos prometió a nosotros una vida eterna y que la voluntad de Dios, hermanos, es asegurar que esto se lleve a cabo. Imagínense, Dios dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué tal que no lleguemos? ¿Puede acaso el Señor mentir? Él no miente, y Él dijo, si creen en mí les doy vida eterna. Esto quiere decir que entonces Él está involucrado en que perseveremos hasta que nos entre a la vida eterna. Esa es la idea. Vamos a comenzar mirando Juan 6:37. Entonces, Juan 6:37 hasta el 40. Nos dice así: todo lo que el Padre me da. Comenzamos por ahí. Quien da es el Padre. Esto es bien interesante, hermano, y entendemos el plan de redención. Nadie va a ir al cielo si el Padre no lo dio al Hijo. Nadie va a ir al cielo si el Hijo no toma lo que el Padre le dio y hace la obra en ese. Y nadie va a ir al cielo si el Espíritu Santo no toma lo que el Padre le dio al Hijo para que el Hijo lo salvara y el Espíritu Santo lo regenerara. Es una obra perfecta. Así que Él dice, puede decir Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, hermano. Sí o sí va a venir. Y el que a mí viene, ¿y por qué viene a mí? Porque el Padre lo dio. No le echo fuera. Y este no le echo fuera, hermanos, es que no va a llorar fuera de Dios. No lo va a sacar. Es bien interesante, pero este texto, cada vez que uno lo mira, aprende un poco más. El Padre se lo dio. Sí o sí va a venir porque el Padre lo dio. Si alguien no viene, el Padre no lo dio, pero si el Padre lo dio, sí o sí va a venir. Y el Señor está comprometido a decir, y yo no lo voy a echar fuera. Y aquí da la razón. Porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad. Vea, Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Aquí está el 39. Y esta es la voluntad del Padre. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Lo vio? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el Hijo? Que todo lo que el Padre le dio al Hijo, el Hijo no puede perderlo. Y la voluntad de Dios es que el Hijo no pierda nada. Así que si el Padre a ti y a mí nos envió al Hijo, el Hijo nos ha recibido y el Hijo no va a perdernos. Nosotros no vamos a perder. Y como no nos vamos a perder, ahí está implícitamente la perseverancia. Porque nos va a llevar a donde Él nos prometió. Sigo leyendo. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Y cómo me va a resucitar? ¿O cómo me va a llevar a la glorificación? A través de la perseverancia. Y luego dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mire el compromiso que hay tan tremendo, hermanos. Todo el que viene, el que cree en el Hijo, y puede creer en el Hijo porque el Padre lo envió, todo el que cree en el Hijo dice, yo estoy comprometido a darle vida eterna, por lo cual, como me comprometí a darle vida eterna, aunque muera, yo estoy comprometido a resucitarlo. Y todo esto, obviamente, como lo vamos a ver en el contexto ahora, nos habla de la perseverancia. Jesús promete dar vida eterna a sus ovejas, las cuales jamás se perderán. Recuerde que estamos mirando la primera premisa. Todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, perseverarán hasta el fin. Todos los que verdaderamente han sido regenerados, perseverarán hasta el fin. Ahora vamos a mirar Juan 10, 26 al 29. Juan 10, 26 al 29. Pero vosotros, le dice Jesús a los judíos, no creéis, porque no soy de mis ovejas. Ay, Padre, yo sé que esto es duro y a muchos como que no les suena bien. Pero el Señor está diciendo, Juan 10, 26, ustedes no creen en mí porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Luego, mis ovejas, note, mis ovejas. Ahora, ¿por qué son ovejas de Cristo? Mirando el otro pasaje, porque el Padre se las dio. Y porque vinieron a Jesús. Entonces, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, yo las conozco. Mis ovejas me siguen. ¿Y qué va a pasar? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermano, hablamos de la perseverancia de los santos, o como dijimos, la seguridad de la salvación. Es que no van a perecer. Es que es imposible que un creyente, que una persona regenerada no persevere. Es imposible. Una persona regenerada que ha nacido de nuevo, ella va a perseverar. Como decimos en la premisa, solo los que han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. ¿Y por qué? Porque el Señor les ha dado vida eterna y porque no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y eso me gusta mucho. Qué bueno que dice así, nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, Él nos tiene agarrados. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo me imagino, hermanos, agarrado. ¿Por qué el Señor me agarró a mí por una mano y el Padre me agarró de la otra? Para no soltarme. Ahora, note, digamos aquí el absolutismo. Nadie. Y dos veces lo dice. Cuando habla del Hijo, dice, yo les doy vida eterna, no perderán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Todo absoluto, nadie. Y nadie es nadie. Nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor y nos ha agarrado de la mano. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, ¿qué dicen aquellos que creen que la salvación se pierde? Yo he escuchado gente que dice, claro, es verdad. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, nadie. Pero, note esto lo que ellos dicen. Pero, como Dios respeta la voluntad, si la persona libremente se quiere soltar, el Señor la deja. Dios mío. ¿Hasta dónde llega esta gente por defender el libre albedrío, por defender la voluntad humana? Vienen a tirarse en todo lo que el Señor está diciendo aquí, que nadie, no se pueden perder porque nadie
las puede quitar de los designios de Dios. Es decir, hermano, el que comenzó allá, vamos por acá. Vamos a llegar acá, pero vamos por acá. Estamos perseverando. Por eso, tú y yo vamos a estar mirando a los hijos verdaderos de Dios congregando con nosotros. No le dé temor decirlo, pero si alguien allá afuera dice que es un hijo de Dios y no tiene una iglesia donde se congregue, no le crea, porque ese no conoce la palabra, es un mentiroso, porque el verdadero hijo de Dios tiene una iglesia donde congregar. Nosotros vamos a estar un domingo sin la iglesia ahora, y ese domingo es el 5 de enero en Cali, porque estamos de vacaciones por allá en una finca. Pues yo le decía a mi esposa, y yo sé, es una hora de la finca al pueblo, pero yo sé que en el pueblo hay una iglesia reformada. Le decía a mi esposa, yo soy capaz de bajarme por allá ese domingo a buscar la iglesia. No sé si lo haga todavía, pero está en mis planes, está hacerlo. Tiene que ser que haya un evento muy bueno por allá, pues. Pero igual yo puedo bajar y luego vuelvo y subo, ¿sí o no? Y yo le digo a mi esposa, es que yo ya no, yo no sé, que un domingo yo sin congregarme, yo me siento que algo me va a faltar. No puedo. Alguien va, pero usted es pastor y le toca predicar. No es que una vez un pastor, la embarré, así ya embarré el chiste. Un hermano le dijo una vez a la esposa, deme tan siquiera una razón por la cual deba ir yo al culto. Y le dijo, porque es el pastor. O sea que sí o sí le toca ir. Hermano, esto es precioso, saber que ese Dios que comenzó allá, hermano, nos va a traer acá. Eso es claro. Entonces, por eso otra vez la premisa es esa: si es regenerado, hermano, va a perseverar. ¿Se va a desanimar? Claro. Eventualmente va a caer, claro. ¿Se puede apartar por un periodo de tiempo? Claro que sí. Pero él va a volver. Él va a volver. Así que si alguien se va de la iglesia, usted ve que es un creyente genuino, pero como que se está alejando, se está yendo por allá, lo único que podemos decir es: Señor, si él es tuyo, él va a volver. Y si no vuelve, era un hijo del diablo. Y estaba con nosotros. Es duro eso, pero así es. Ahora, Él les promete la vida eterna, ya lo dije, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 6:44, Él les dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es la primera premisa. La segunda premisa nos dice de esta manera: solo los que perseveran hasta el fin habrán nacido de nuevo verdaderamente. Al revés. Solo los que han nacido de nuevo perseverarán hasta el final. Es la premisa número 1. La premisa 2, solo los que perseveran hasta el fin habrán nacido de nuevo verdaderamente. Es como al revés, pero es interesante. El punto aquí, hermanos, es que existe la necesidad entonces de permanecer en la fe toda la vida. Es una necesidad. La perseverancia indica que Dios no nos guarda aparte de nuestra fe. Y eso es lo que queremos decir aquí: los que perseveren hasta el fin, porque ahí ya está apuntando a nosotros. Los que han sido regenerados o nacido de nuevo perseveran hasta el fin, porque nacieron de nuevo. Pero ahora el punto es: los que perseveran hasta el fin darán testimonio de que han nacido verdaderamente de nuevo. Y entonces aquí vamos a ver que la perseverancia depende ahora del medio de gracia que Dios nos dio, en este caso la fe. La Biblia dice que Él nos va a guardar mediante nuestra fe, y de esa manera nos va a capacitar para seguir creyendo. Entonces la perseverancia de los santos depende de la preservación de Dios. ¿Y cómo Dios nos va a preservar? A través de la fe. Y eso es lo que vamos a mirar entonces ahora en 1 de Pedro 1, 3 al 5. Esto es muy importante, hermanos, porque tanto en la santidad progresiva nosotros somos activos, en la perseverancia de los santos también somos activos. Vamos a mirar. 1 de Pedro 1, 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, nuevo nacimiento. El Padre nos hizo renacer. Lo hizo por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, note acá,
incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hasta ahí todo está bien. Pero no te acabo el 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados, esa es perseverancia, por el poder de Dios. Es decir, ¿quién nos guarda a nosotros? El poder de Dios. Y a eso se le llama la preservación. Yo puedo perseverar porque Dios me preserva. Me preserva por el poder de Dios. Pero ¿cómo me preserva Él? Mediante la fe. Por favor, hay que tener eso claro. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo notó ahí, para alcanzar la salvación. Alguien dirá, ¿cómo? ¿No la he alcanzado todavía? Sí, no. Sí, porque recuerde las 5 etapas de la salvación. Nos falta estamos acá, estamos siendo salvos en la perseverancia, y cuando lleguemos a la glorificación se completará. Entonces, la perseverancia de los santos implica, y lo que estamos mirando acá, es que Dios nos preserva. O sea, yo persevero porque Dios me preserva, pero Dios me preserva cuando yo persevero. Por favor, entendamos eso. Dios no me preserva sin los medios de gracia, y en este caso está hablando de la fe. Así que a nosotros nos va a tocar, hermanos, ya salvos, trabajarle a la fe. ¿Y para qué nos reunimos? ¿Y para qué nos congregamos? ¿Y para qué los estudios? Esta mañana yo le decía a los hermanos, cuando estábamos terminando ya el libro del pastor Paul Wasser, lección 47, ya llegamos al final, y podíamos ver nosotros allá la obra perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera terminábamos la lección. Y cómo Dios ha puesto todo para salvarnos de principio a fin. Pero hay medios de gracia. Así que cada vez que nosotros nos congregamos, son medios de gracia. Y yo le decía a los hermanos, y la iglesia no necesita mucho. Basta con que vaya el domingo y una vez entre semana, para que la iglesia le dé como ese medio de gracia, ahí va a crecer. Pero ¿por qué en otra parte no crecen? Porque allá le ponen una actividad, hay un activismo del bravo. Cualquier cosita, vámonos a retiros, vámonos a campañas, vámonos a encuentros, vámonos para acá, actividad para niños, actividad para jóvenes, para todo, y la iglesia no persevera. Porque no se trata del activismo, se trata de la obra de Dios a través de su palabra, operando en las personas. La perseverancia implica permanecer entonces en la palabra de Dios, porque esa es la fe. Siempre que hablamos de la fe, mi amado hermano, es una fe objetiva, no subjetiva. El problema con la gente de hoy día es que tiene una fe subjetiva, es decir, una fe que está fuera de la palabra, una fe que depende de la persona, mi fe. Pero la fe objetiva nace de la palabra de Dios. Así que nadie va a tener fe a menos que tenga la palabra. Y por eso en Juan 8, 30-32, mire lo que dice. Juan 8:30, y hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note lo que les dice. Habían creído en él, pero él les dice, mire, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué fue lo que dijo Jesús para que fueran verdaderamente sus discípulos? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Perseverancia en la palabra de Dios. Si una persona dice que cree en Jesús, pero ni lee la Biblia, pero ni la estudia, pero ni va a la iglesia a recibir los mensajes de Dios, que Dios da a través de los ministros que Él mismo ha puesto, ¿cómo Él va a decir que Él es un discípulo del Señor? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en mi palabra, el que ha sido verdaderamente salvo va a permanecer en la palabra. Ese ni respeta, diría de cuando pasa por acá, quítale eso. Si es así, seréis verdaderamente mis discípulos.
Si es así, es decir, ¿cómo yo sé que son realmente mis discípulos? ¿Cómo yo sé que son realmente convertidos? Porque perseveran en la palabra de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que dice que son, pero ni tienen la palabra. Es impresionante, pero usted pregunta, hermanos, en esas iglesias grandes, yo no sé si en Tuluá hay una iglesia grande así, donde hacen de todo, el activismo tan bravo que hay, y uno va a hablar de doctrina y no saben ni peo, no saben qué es eso. Por favor, la próxima vez que usted se encuentre con un cristiano, ojalá sea verdadero, pero se encuentra con alguien así que dice que es cristiano y va a una iglesia, por favor, pregúntele qué significa la justificación y verá que ahí queda, ¿oh? ¿Eso qué es? ¿Y eso dónde está? No la saben definir. Usted va a decir, pero es que es muy difícil. No es difícil. Es cuestión de perseverar en la enseñanza de la palabra. El verdadero creyente persevera aún en tiempo de persecución o prueba. ¿Quién dijo que una tentación, que una prueba, que una dificultad me va a sacar a mí de la perseverancia? Estoy desanimado, pastor, y por eso no voy a la iglesia. ¿Y por qué? No, es que si viera mi economía. No, es que ando con mucho dolor, no sé, estoy como desalentado, desanimado, las cosas no me salen. No, ¿para qué voy a la iglesia si mi matrimonio está vea? No, si le contara, pastor. Obvio que todo eso va a pasar porque estamos en un mundo caído. Mire lo que dice Jesús en Mateo 10, 21, 22. Mateo 10, 21, 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe lo que está diciendo? Usted por meterse en el evangelio va a tener todo tipo de enemigos, se le van a venir encima, la persecución, como veíamos esta mañana, todo se va a venir. Pero ¿qué dice el Señor? Pero a pesar de eso, el que persevere hasta el fin, ese es salvo. Hermano, el que persevera entonces, y el que está perseverando, nos está mostrando de que realmente es salvo. Esto lo leí en Cali también esta mañana, Mateo 24, 9 al 13. Dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, esto es duro, se entregarán unos a otros, hermano, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, note, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que va a hacer que el amor de la iglesia se pueda enfriar? Por la multiplicación de la maldad. Pero ahí mismo el Señor dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, no importa si allá se cae. Ese se desanimó, vio mucho pecado, vio mucho falso profeta. Hoy tenemos una cantidad de personas que dicen que no se congregan porque ya no confían en la iglesia, porque ya no confían en los pastores, y es que ellos se creen que, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto, ¿qué? ¿Qué se creen estos? ¿Se creen mejores que Dios? Que Él dijo que Él iba a perseverar su iglesia a pesar de la hipocresía, a pesar del engaño, a pesar de todo lo que venga. La iglesia del Señor existe y está ahí, y Él está en medio de ella. ¿Y ellos qué se creen que no quieren estar en medio de la iglesia? Pues sencillamente no son de la iglesia. Como alguien dijo, está buscando la iglesia perfecta, ojalá no la encuentre. Porque si la encuentra y usted va allá, usted la daña. Sí, porque el malo es él. Nosotros también, pero por lo menos nos reunimos para que el Señor cure nuestras heridas, nos lave y nos levante y entre todos nos ayudamos, ¿sí o no? Johncito, no le tenga miedo a aquel que sabe mucho y no se congrega. Aprendamos eso. Puede saber teología, puede conocer las doctrinas de la Reforma, pero si él no tiene una iglesia, no es nada. Y a esa gente yo no le temo ni le tengo miedo. No aman a Cristo porque no aman la iglesia del Señor.
Colosenses 1, 21 al 23. Vemos que la fe del verdadero creyente se mantiene firme. Y esto se llama perseverancia. El que es verdadero, hermanos, va a perseverar. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, así éramos nosotros, haciendo malas obras. No, hacíamos buenas. No, aquí dice que hacíamos malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Pero para qué lo ha hecho? Estoy en Colosenses 1:21. ¿Para qué lo ha hecho? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Pero note acá, ¿cómo así? Él no lo va a hacer. Pero si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Nos rescató, nos reconcilió con Dios, nos va a presentar delante de Él puros, claro que sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Si en verdad permanecéis, es perseverancia, si en verdad permanecéis fundados, ¿no? Como atrincherados, como fundados aquí es como enraizados, ¿no? Si permanecéis echando raíces firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, dice que fui hecho ministro. Eso es perseverancia, hermano. No importa lo que pase, ahí vamos a estar firmes. Las doctrinas, se le di entendiendo las doctrinas, nos van dando firmeza, nos van afianzando. Los días que hablaba con John, yo le decía eso, hermano. Déjeme decirle que esta iglesia necesita un pastor y Dios no lo va a dar. Pero yo estoy confiando y orando al Señor que ese pastor va a salir de aquí, de los que han perseverado acá, hasta el final. O de Cali, que se levante alguien allá, pero tiene que estar perseverando, hermanos. Yo ya no me voy a dejar comer el cuento de que viene de afuera, que viene conociendo, yo por ahí ya no camino. ¿Usted se imagina, hermanos, que hay hermanos aquí que han perseverado con nosotros todo el tiempo? Y de repente apareció por ahí, alguien cayó como en paracaídas y ya viene entonces a dirigir lo que no le ha costado. Yo confío en esa gente, hermanos, que persevera, que se mantiene firme, que está ahí a pesar de lo que venga. Esta iglesia fue sacudida y fue dividida, porque fue dividida, se partió por la mitad. Usted lo sabe que así fue. Y sabe, yo le doy gracias, hermano, a Dios, porque ustedes 3 familias quedaron acá. Perseveraron. Los demás, allá ellos con Dios. Pero esa gente para nada perseveró. Y no importa si tienen 4 años con nosotros, porque teníamos una familia de muchos años. Y sí, familiares de Natalia, lo sé, pero no perseveraron. Así que la perseverancia implica eso. Porque está bien que se vayan de la iglesia porque enseñamos herejías o una falsa doctrina. Y eso que ni así. Porque si yo enseñase una herejía, usted debería confrontarme primero, sentarme y corregirme y decirme es por aquí. Y yo mirar, y si yo aún así yo digo que no y sigo enseñando herejía, es la única manera que tiene usted la autoridad para irse. Lo contrario, no. Así que esto es muy importante, hermanos. Vamos a perseverar porque el que persevera nos ha evidenciado que realmente es un hijo de Dios. El que no persevera y por cualquier cosita sale corriendo es un indicio peligroso. Y más el que abandona. Hermano, yo de verdad que mirando yo todo esto de la perseverancia, me tuve que llegar ahí, porque yo tuve que revisar la iglesia desde cuándo comenzamos nosotros y quiénes estamos aquí, y darnos cuenta de gente que comenzó con nosotros y a pesar de tantos años de estar ahí, sencillamente se fueron o abandonaron. Mire, y le digo esto para que quede como un precedente. Seamos honestos y sinceros. Usted tiene un cargo en la iglesia. El día que usted le entreguen un cargo y el día que usted se va a ir de la iglesia, por lo menos tenga la cara y déla y dígale, entrego el cargo. Y gracias por confiar, pero no así huyendo.
Hebreos 3:14, que lo leamos ahora con John, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Ay, nos gusta eso. Bueno, vamos a mirar. Somos hechos participantes de Cristo. Pero luego mire lo que dice, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Ese con tal tiene mucho que decir. Ah, ¿usted es participante con Cristo? Sí. 3:14. Usted es participante de Cristo, pero con tal que retenga firme hasta el fin. Que retengamos firmes hasta el fin. Usted se va dando cuenta que la perseverancia es mía. Yo debo perseverar, obvio. Yo persevero por la preservación de Dios. Es decir, mientras más persevero, Dios me da más preservación, me da más poder para perseverar. De esa manera, dígame, hermanos, ¿quién se va a quedar en el camino? Ah, pero me desanimé. Bueno, entonces busquemos un hermano, al pastor, un hermano, y vamos, cobijémonos y ayudémonos. Vamos para adelante. Y la premisa número 3 dice de esta manera: los que se apartan. Ya vimos la primera premisa, ¿no? Los verdaderos nacidos de nuevo van a perseverar. La segunda, entonces, los que perseveran, y los vemos perseverar, y lo que vimos acá es porque verdaderamente son verdaderos creyentes. Pero ahora viene la tercera premisa. Pensando en esto, entonces, los que se apartan con señales externas de conversión jamás fueron salvos. Los que se apartan con señales externas de conversión. Y esto es muy importante porque, hermanos, a la larga tú y yo no vamos a saber. ¿Usted cree que yo puedo saber por señas externas de conversión que una persona realmente es convertida? Es decir, ¿cuáles son las señas externas? Uno lo ve llegar a la iglesia, uno lo ve levantar las manos, uno lo ve cantar y todo eso, hasta lo ve predicar, hasta lo ve que conoce la Biblia. Son señales externas. Pero se apartó. Entonces, esa es la premisa. Los que se apartan, aún con señales externas de conversión, jamás fueron salvos. ¿Y dónde vemos eso, hermanos? Yo pregunto, ¿usted puede saber realmente quién es salvo? O mejor esta otra pregunta, ¿usted sabe si alguno de los que estamos aquí no es salvo? ¿Puede o no puede? Ahora vamos a leer esto a ver si podemos. Juan 13:21. Juan 13:21. Porque alguien puede levantar la mano y puede decir, no, yo sé. Vamos a ver. Juan 13:21, déjeme, le leo hasta el 30. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Eso es lo que Jesús le dice a los discípulos. Uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, es decir, ellos no lo sabían. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan, ¿no? Estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña a Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro no lo sabía. Él entonces, es decir, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, note lo que le responde Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Qué le dijo Jesús? A quien yo diere. Están participando de la mesa. A quien yo diere el pan, yo voy a coger el pan y lo voy a mojar en el vino. A quien yo se lo doy, ese es. Ahora note. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Usted lo ve ahora porque estamos a este lado. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, le dice a Judas, hazlo más pronto. Nota el 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto.
Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Se dieron cuenta los discípulos quién era el falso entre ellos? No, ni porque el Señor se lo demostró. No se dieron cuenta, porque nosotros, hermanos, no podemos ver el corazón del hombre. Nosotros podemos ver las cosas externas. Por eso el punto que estamos mirando es ese. Hay mucha gente que va a evidenciar señales externas de conversión, pero el punto es que ellos no van a perseverar. Y ellos se van a apartar en algún momento. Así que ahí es que nos damos cuenta nosotros. Por eso Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía desde el principio, Jesús siempre lo sabe. Jesús sabe en una iglesia llena quiénes son los verdaderos de Él y quiénes no, hermano. Claro que yo también voy un poco más allá. Y la persona también lo sabe. Es decir, hermano, y esto es una gran realidad, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. La palabra y el Espíritu Santo dan testimonio a mi vida de que soy hijo de Dios. ¿Quién sabe realmente quién es salvo? Lo sabe Dios y lo sabe el salvo. Amén. Así es. Así que usted debe estar convencido de que es hijo de Dios, hermano. Yo lo estoy, usted debe estarlo, claro. Ahora, ¿pueden venir dudas a su mente? Claro, van a llegar dudas. Yo he dudado más de 10,000 veces que soy salvo, pero pero dudo, yo gano, Señor, pero es que tu palabra, y lo confirmo y ahí estoy. Y sobre todo cuando uno comete aquellos pecaditos, ajá, ¿sí o no? Dudamos. ¿Por qué uy, Señor, pero ¿cómo así? El apóstol Pablo nos habla del peligro de estar entre estos hermanos falsos. Segunda de Corintios 11:26, dice Pablo, hablando de todos los peligros que él tenía, dice, mira, en camino muchas veces, peligros en camino muchas veces, peligros en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Es un peligro estar en medio de falsos hermanos. Y él no se aterra porque en 2 de Corintios 11 también, pero 13 al 15, 2 de Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Lo llama obreros fraudulentos, note lo que dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esos son manifestaciones externas. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo diablo se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Los mismos ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y lo que usted y yo conocemos, pero es el texto más fuerte, muchos estarán engañados a sí mismos pensando que eran sin serlo. Y eso es más crítico todavía. Y mire cómo se engañaban, Mateo 7, 21 al 23. Y vamos a leerlo aunque usted lo conoce. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Vio? No todo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, y este es el gran engaño, muchos me dirán en aquel día, es decir, en el día cuando ya el Señor viene. ¿Qué le van a decir? Señor, cuando el Señor lo está descalificando porque va a venir un juicio, y el juicio es este. Él viene, establece el juicio, establece el trono, y Él va a decir, vengan los benditos de mi Padre a mi derecha, y vengan los malditos a mi izquierda.
Y cuando él hace esa separación, muchos que están en la izquierda van a decir, pero ¿cómo así? Yo pensé que era de la derecha, yo pensé que iba a estar en la derecha, ¿por qué el Señor me manda para la izquierda? Entonces muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, Señor, pero en tu nombre no echamos fuera demonios, Señor, pero en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿no los conocía el Señor? ¡Claro! Los conocí y por eso los separó. Los conocía como impíos, pero entonces cuando dice que nunca los conocí, es aquí, en el previo conocimiento, es decir, nunca fueron llamados a la salvación. ¿Y entonces por qué estaban ahí? Porque eran falsos. Entonces uno se pregunta, pero ¿puede haber gente, un hombre que se levante, que vaya a la iglesia, que diga que tiene un llamado, que va a un seminario, se prepara, lo acreditan como pastor, predica, tiene una iglesia muy grande, aún puede hacer todo este tipo de cosas y ser equivocado? Claro que sí. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Otra vez, porque necesitamos saber si realmente fuimos regenerados o no. Yo les he dicho a ustedes acá, lo que pasa es que los seres humanos somos como el mono, mono ve, mono hace. La vida cristiana no es para imitarla. Y lo dije hace 8 días cuando hablamos de la santidad, del fruto, ¿no? El cristiano produce el fruto, no se impone. Por eso, hermanos, el peligro de nosotros decirle a una gente que haga esto, haga lo otro. Entonces un cristiano debe portarse de esta manera. Claro, él se va a portar de esa manera mientras la iglesia lo vea. Se va a portar de esa manera mientras vaya a la iglesia, mientras la gente está ahí, pero en lo secreto. Por eso me gusta como alguien dice, usted es lo que es en lo secreto. Usted, varón, es cuando su esposa se va y lo deja 3 o 5 horas en la casa solito con todos los dispositivos abiertos. Ese es usted. Si usted es el que dice, estoy solito, uy, ahora sí voy a ver, ese es usted. No se engañe, lo demás es una hipocresía. Si usted viene a adorar al Señor, usted viene y ora, usted viene y escucha la palabra solamente dentro de la iglesia, pero usted sale donde quiera que esté y ese no es usted, allá no lo hace porque eso lo dejó para la iglesia, entonces usted es el que verdaderamente está allá, no es el que está aquí. Y el problema es que al Señor, ¿quién lo va a engañar? Por eso, hermanos, en la fe reformada hablamos mucho de la regeneración y cuando estamos hablando de la salvación es precisamente por esto. Y por eso cuando yo comencé precisamente con este tema, que ya llevamos 19 mensajes, fue precisamente por lo que nos había pasado. Porque una de las personas que se fue, estando 4 años conmigo, llegó a decirme que ella no había entendido nada y yo me asusté. Porque teniéndola ahí, y ella todo era, amén, amén. Y entendió, sí. Y después me dice, no, yo no entendí nada. Obvio, si no fue regenerada, estoy totalmente de acuerdo, no entendió nada. Porque puede estar toda la vida en una iglesia y si no hay regeneración, no entiende nada de lo espiritual. Él entiende solamente cuando le hable de lo material. El Señor te bendice, amén. Él te prospera, amén. Él te libera, amén. Él te saca adelante, amén. Él te protege, Él te cuida, amén. Todo lo que tenga que ver con lo que haga por mí, eso funciona. Pero cuando comencemos a hablar de una integridad, de una regeneración, de un parecerse a Cristo, de una santidad, de tomar el modelo de Cristo, ahí ya no entiende. Y no lo va a hacer porque no puede. No puede. Por eso el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa premisa número 3, hermano, es los que se apartan con señales externas de conversión jamás fueron salvos. ¿Y por qué los que se apartan? Porque los verdaderos van a perseverar. De hecho, la Biblia registra que aún si el justo cayere 7 veces, Dios lo levanta. Y Judas dice que Dios nos va a guardar de una caída, y esa palabra caída ahí es que nos va a guardar de una caída permanente. Podemos caer eventualmente. Podemos desalentarnos eventualmente, podemos tener desalientos eventualmente, podemos pasar algún tiempo sin deseo de orar y no oramos, podemos pasar algún tiempo inclusive sin deseo de ir a la iglesia y no vamos, podemos pasar tiempo sin leer la palabra y sin querer leer la palabra y no la leemos, pero hermano, eso es
pasajero, porque el verdadero Hijo de Dios va a encaminarse siempre y va a usar los medios de gracia para permanecer. Es más, en lo que llevo como cristiano, que yo creo que ya estoy sobre los 40 años siendo cristiano. Digo cristiano, pues cristiano, porque pues yo nací, mi mamá me enseñó la Biblia desde niño. Pero yo no cuento eso. Yo cuando tenía 10 años, 11 años iba a la escuela dominical. Y yo me aprendí muchos signos, me enseñó muchos signos de niño, muchos versículos. Pues yo no cuento eso. Yo cuento a partir de la edad de 16 años, cuando personalmente yo mismo tomé una decisión y dije, aquí, Señor. Y ahí, a partir de ahí ya comencé yo a ir a la iglesia libremente. Y comencé a crecer libremente. Y a partir de ahí que ya comencé a ver las cosas de una manera diferente. Es decir, ya lo hice por una convicción. Aunque he tenido mis bajones y todo, hermanos. Pero yo he aprendido, cada día yo puedo crecer un poquito más. Y aquí estamos, hermano. Y yo estoy seguro, como dijo Pablo, que ni la vida ni la muerte me va a separar del amor de Dios. Así que una persona verdaderamente salva va a perseverar. Va a tener problemas, va a tener desánimo, va a tener dificultades, obviamente, pero él va a perseverar. Él se va a mantener porque Dios no lo va a dejar. Hermano, yo tuve una vida a los 27 años más o menos, una vida muy cruel. Yo prácticamente me fui totalmente lejos de acá, de la perseverancia hacia allá. Pero el Señor me agarró y me trajo otra vez hacia acá. Es decir, hermano, por muy lejos inclusive que tú te apartes, si tú eres un verdadero regenerado, Dios siempre lo va a traer acá. No importa las caídas, no importa lo que tenga, va a perseverar, va a mantener. Así que la perseverancia es perseverar hasta el fin. Por eso yo soy de los que creo que si una persona se aparta pero nunca vuelve, ese nunca fue. ¿Y cómo lo sabemos, hermano? Y ya con esto termino. Es muy sencillo. El Espíritu siempre va a dar testimonio. Siempre. Cuando usted se está apartando, usted va... Hermano, yo le doy gracias a Dios, mire, y lo he dicho muchas veces y lo tengo que decir otra vez, pero cuando yo estoy flojón, hermano, el Espíritu me lo hace saber, porque llega una insatisfacción en mi vida que no con nada, ni teniendo a mi esposa, ni a mis hijas, ni teniendo todo pago. Llega un momento donde no siento y digo, ¿qué pasa? Y entonces, ¿sabe qué hago? Me voy apartando poquito a poco y voy y busco al Señor y me doblo, caigo a sus pies y le digo, Señor, y salgo otra vez nuevo. Eso era lo que me faltaba, Señor. Perdóname, Dios. Necesito de ti. Yo ya no puedo estar sin ti. Te necesito todo el tiempo. Y por favor, y le digo, Espíritu Santo, y hazme sentir esa tristeza cuando yo esté apartado, cuando me esté apartando. Y Él entonces es el que me trae a la perseverancia. Amén. Los 8 días terminaremos con la glorificación. Oremos. Oh, bendito.